¿Qué tal? Buenas tardes. Alerta por calor en todo el archipiélago con temperaturas que se van a mantener altas incluso de noche. Vean esta imagen con la que hemos amanecido hoy en muchos puntos del archipiélago, cielos cubiertos, pero es por la presencia de calima, que deja esa atmósfera blanquecina que ya conocemos de sobra en las islas. Además hay alerta por riesgo de incendios forestales desde esta mañana en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y desde el pasado 1 de julio en Gran Canaria. Alberto Fabricio, hasta el jueves tendremos una situación similar. Así es, este lunes arrancamos con el primer episodio de calor del verano en todo el archipiélago. Hoy las temperaturas oscilarán entre los 30 y los 40 grados en las medianías y en las zonas de cumbre de las islas de mayor relieve. Un calor que, como ven a mi espalda, viene acompañado de la presencia de calima en capas altas de la atmósfera. Pero atentos porque mañana y el miércoles las temperaturas seguirán subiendo. Como decía, a la alerta por altas temperaturas se le suma la de riesgo de incendios forestales en las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. El estudio que trata de averiguar nuestra inmunidad frente al coronavirus vuelve a señalar la escasa presencia de anticuerpos contra el COVID-19 en España. En Canarias estamos aún más lejos de la llamada inmunidad de grupo porque, Silvia Mascareño, solo el 2,3% de los canarios tiene anticuerpos frente a esta enfermedad. Sí, como decías, tan solo el 2,3% de los canarios tiene inmunidad, tiene anticuerpos, son 3 puntos por debajo de la media nacional, que es del 5,2, y 7 por debajo de la inmunidad de los sanitarios, que crece hasta el 10%, pero con estas cifras sobre la mesa es muy complicado, casi imposible aspirar a la inmunidad de rebaño, a la inmunidad de grupo, así que tendremos que seguir con las medidas de distanciamiento social y de prevención hasta que haya una vacuna. Y es hoy cuando comienza el estudio piloto en La Gomera para probar el funcionamiento de la aplicación de registro de afectados por el COVID. Se espera llegar estos días a las 3.000 descargas necesarias para hacer la muestra del 10% de la población y detectar hasta 300 falsos positivos. Está claro que la responsabilidad individual es fundamental para evitar contagios, también que el COVID puede ser una enfermedad muy agresiva. Carmelo Alemán la superó. Vimos como un acontecimiento al momento en que le dieron el alta, pero él asegura 2 meses después que las secuelas de COVID no le van a permitir volver a ser el mismo que antes de contagiarse. Ya me dijo una doctora de que no volverá a ser el mismo. Es decir, después de lo que ha pasado, el 100% de como estaba antes va a ser imposible. Voy a recuperar, me voy a poner mejor, voy a estar bien, pero ya eso va a ser imposible. El Gobierno y la Federación Canaria de Municipios analizan los planes extraordinarios de empleo que se van a ejecutar para revertir los efectos de la pandemia en el mercado laboral. Óscar Herrera, parte de ese dinero se va a destinar a los municipios turísticos. Los planes de empleo del Gobierno van a incluir una partida para contratar a trabajadores que hayan perdido su empleo por culpa de la pandemia o que vivan en municipios turísticos especialmente golpeados por la COVID-19. Serán unos 40 millones de euros que permitirán a los ayuntamientos dar empleo a unas 8.000 personas. Desde el 15 de junio hasta el 31 de octubre se mantiene activa la campaña contra incendios forestales. Hoy se han presentado los efectivos estatales dispuestos si se diera esta situación que nadie desea. 150 militares de la UME junto a los medios aéreos y terrestres que se mantienen, con una novedad: la incorporación de los drones en todas las islas para observar la evolución del fuego. La situación de las reservas de agua preocupa en todas las islas, ya se plantean restricciones en muchos ayuntamientos y también la llamada de atención a la población por un uso responsable. Con las piscinas hinchables ha destacado el aumento del consumo en los últimos meses. Y vuelven las gallinas en el Barranco de las Nieves en La Palma. Han regresado, desde hace 2 años habían sido quitadas de la zona, ahora según algunos vecinos alguien les está dando de comer y han proliferado de nuevo. El ruido que hacen es molesto para algunos y el ayuntamiento trabaja en darles una solución. José Mazuelos Pérez, actual obispo de Jerez, sustituirá a Francisco Cases como obispo de la diócesis de Canarias. El propio Cases anunciaba el nombre del nuevo prelado, médico, especialista en bioética y presidente de la Comisión de Familia de la Iglesia. Por tercer día consecutivo se mantiene activa la búsqueda del kitesurfista desaparecido en la playa de la Jaquita, en el Médano, en Tenerife, mientras practicaba este deporte. Marta Calimano, ¿sabemos algo de su paradero?
Pues aún no se sabe nada. Esta mañana se ha reanudado la búsqueda después de 2 días incesantes de búsqueda por parte de Salvamento Marítimo y la Guardia Civil. Hoy hay 2 helicópteros, uno de la Guardia Civil y otro de los GEAS, y también se ha incorporado una unidad de tierra que busca en la zona de Punta Raja. Y nada, por ahora se sigue buscando. Ya se sabe que es un ciudadano austriaco, aunque llevaba varios años viviendo en Tenerife y era un windsurfista experimentado. Bueno, y un año pasado del nombramiento de las montañas sagradas y Risco Caído como Patrimonio de la Humanidad. Esta noche Televisión Canaria hará balance de ese primer aniversario con la emisión de 2 reportajes especiales, además de un recorrido por el resto de lugares de Canarias que tienen el mismo reconocimiento de la UNESCO: Garajonay, el Teide, La Laguna y el Silbo Gomero como Patrimonio Inmaterial. Una noche temática justo después del programa Una Hora Menos. Bueno, y definitivamente este final de Liga Express le está sentando bien a nuestros equipos. Carmelo, este fin de semana ganaron los 2 y además parece que quieren más. Hay hambre de triunfo. Así es, Roberto, y que siga esa buena racha, porque además los triunfos están sirviendo para dejar atrás la preocupación por el descenso. Es el caso de la Unión Deportiva Las Palmas, que gracias a su holgada victoria sobre la Ponferradina alcanza ya la cifra de 50 puntos y podría descartar matemáticamente cualquier complicación si gana el miércoles en Oviedo. Será ya sin Josep, su portero titular, que desde hoy deja de ser jugador amarillo. Triunfos que también está saboreando el Club Deportivo Tenerife y que alimentan con fundamento la ilusión de los aficionados por ver a su equipo peleando el ascenso a primera. Tendrán un partidazo este próximo jueves ante el Zaragoza, que podría abrir esa puerta al equipo de Rubén Baraja. ¿Cómo se repartirá entre los municipios la ayuda frente al COVID? El Gobierno se sienta con los municipios canarios para abordar los planes extraordinarios de empleo que se van a poner en marcha para mitigar los efectos del coronavirus en el mercado laboral. Óscar Herrera, los municipios turísticos van a ser los que se lleven buena parte de esos fondos. Sí, el Gobierno y los ayuntamientos están debatiendo para ponerse de acuerdo de cuáles deben ser los criterios para repartir esos 40 millones de euros de los planes extraordinarios de empleo. Como otros años, la prioridad serán los colectivos más vulnerables, pero en esta ocasión habrá dinero también para trabajadores que hayan perdido su empleo por culpa de la pandemia o trabajadores que vivan en municipios turísticos que han sido especialmente castigados por culpa de la COVID-19. Se estima que con ese dinero, en los próximos meses, los ayuntamientos puedan contratar a cerca de 8.000 trabajadores. De esta forma, el objetivo del Gobierno dentro de ese plan de reactivación económica y social es mitigar esos efectos del coronavirus en el mercado laboral. Por los ayuntamientos, casi 40 millones con 3 planes específicos: el plan de empleo social, un plan nuevo, un plan PECOVID destinado a personas que han perdido el empleo como consecuencia de la crisis, y un plan de empleo turístico destinado tanto a las personas desempleadas de municipios turísticos como municipios de afluencia turística. Los ayuntamientos canarios pensamos y creemos en que esta reconstrucción social y económica de Canarias no será posible sin los ayuntamientos. Creo que somos actores principales a la hora de colaborar en este sentido con el Servicio Canario de Empleo para implementar estas políticas activas de empleo. Mientras el sector turístico sigue llevando a cabo una apertura progresiva de los establecimientos a la espera del incremento en la llegada de turistas. En Tenerife, 70 establecimientos, Lidia Lorenzo, han abierto ya sus puertas. Sí, con esta visita el consejero de Turismo ha querido comprobar que se están cumpliendo los protocolos de seguridad en los comercios y en los establecimientos turísticos que ya están a pleno rendimiento en Santiago del Teide, Arona y Adeje. En Tenerife ya han reabierto sus puertas 70 establecimientos turísticos, aquellos que han podido adaptar sus instalaciones a las nuevas exigencias sanitarias. También este recorrido por esos 3 municipios turísticos del sur de la isla se ha entrevistado con empresarios que se dedican al avistamiento de cetáceos, aquellos que han podido retomar la actividad después del estado de alarma.
Creo que tenemos unos 72 hoteles y también es verdad que mucho turismo, sobre todo turismo español, está queriendo utilizar las viviendas vacacionales porque al fin y al cabo son espacios más acotados, más limitados, donde pues uno no tiene que relacionarse con terceras personas y probablemente genera más confianza, ¿no? Y más seguridad. Solo el 5% de la población española tiene anticuerpos frente al coronavirus. Hemos conocido los datos hoy de la tercera y última oleada de la encuesta que se realiza para conocer la incidencia del COVID en España. Aún lejos de la inmunidad colectiva, Silvia Mascareño, ¿qué podemos extraer de estos resultados? Pues la tercera oleada, los resultados de esta tercera oleada confirman los datos de las dos anteriores, donde las cifras que daban eran 2,3, 2,7 y ahora mismo 2,3% de los canarios que tienen anticuerpos frente al coronavirus, muy pocas diferencias entre provincias, tan solo una décima, y eso sitúa a Canarias 3 puntos por debajo de la media nacional, que como decías asciende a 5,2 y muy por debajo de la media de los sanitarios, que asciende hasta el 10%. Con estas cifras los expertos nos dan algunas claves. La primera es que para tener anticuerpos parece casi obligatorio haber pasado algunos de los síntomas más graves de la enfermedad, especialmente la pérdida del olfato y del gusto. También que entre una oleada y otra, un 14% de los ciudadanos perdieron la inmunidad o al menos no fue detectada en ninguna de las pruebas. Y la tercera conclusión, la más importante, es que con estas cifras es imposible aspirar a la inmunidad total, a la inmunidad de rebaño o de grupo, así que tendremos que seguir manteniendo todas las medidas de prevención y distanciamiento social para evitar los rebrotes. En la tercera ronda hemos encontrado una prevalencia global muy similar a la de la ronda 2, bueno, exactamente la misma para ser exactos, de 5,2% de personas en España, en el global de España, tienen anticuerpos anti-SARS-CoV-2. Es muy difícil alcanzar la inmunidad de rebaño. Un país tan castigado como España, este estudio pone de manifiesto que estamos muy lejos de conseguir eso. Con la vista puesta en los Sanfermines clausurados y para evitar aglomeraciones se extrema la vigilancia en Pamplona. Las autoridades siguen solicitando a la población máxima responsabilidad con las fiestas populares y reuniones familiares que no guardan la distancia social de seguridad, origen más que probable de los rebrotes en España. En Galicia, en Lugo, la Xunta cierra la comarca de Amariña por un brote de 100 contagiados, donde 14 municipios han quedado aislados. Cuenta todos los casos que está habiendo ahora, me parece que en este caso hemos empezado con las medidas pronto, entonces va a ser bastante más fácil parar estos casos. En Cataluña, la Generalitat ordenaba este sábado el aislamiento de más de 210.000 personas en la provincia de Lérida. La situación es compleja, dada la presencia de centenares de temporeros que en estos momentos no tienen lugar donde quedarse. En Castilla-La Mancha, un edificio entero permanece en cuarentena. 18 vecinos en 14 viviendas permanecen aislados. Intentando esperar a ver si nos dicen algo más, si nos hacen las pruebas y podemos saber cómo estamos los demás del edificio. En total, 70 brotes registrados desde la desescalada, de los que quedan 45 activos, presentes en 15 comunidades autónomas y 2 zonas confinadas. Y a veces da la sensación de que no estamos cumpliendo con nuestra parte de la responsabilidad. Miren si no este barco de recreo, cómo atracaba ayer en el muelle de Puerto Rico, en Mogán, con un número bastante elevado de personas, como se puede observar en su interior, que estaban celebrando una fiesta o un evento. El vídeo se compartió masivamente en las redes sociales, poniendo en entredicho que se estuviesen cumpliendo las medidas, por lo menos de distanciamiento social. Recordarle mascarilla obligatoria. Esta situación ha indignado a muchos. Vamos hasta Mogán, en Gran Canaria, porque los hechos, Isaías Santana, ocurrían ayer. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Sí, este domingo llegaba hasta este puerto base de Puerto Rico este catamarán que ven a mi espalda. En él se celebraba una fiesta con un gran número de personas. En ese vídeo, colgado ya en las redes sociales, se denunciaba que no se cumplía con las medidas sanitarias y de seguridad. Fue la propia empresa quien dio la voz de alarma a la Guardia Civil, pero por el comportamiento indebido de alguno de los viajeros. La Guardia Civil finalmente nos confirma que sí que se cumplía con la normativa establecida debido a la COVID-19.
19 con el aforo permitido, que en el caso de este tipo de embarcaciones el 75% del aforo total, que son 150 personas. Pero además en este mismo municipio de Mogán, este pasado fin de semana, la Guardia Civil y la Policía Local ha tenido que intervenir en la playa de Taura un grupo de jóvenes de más de 20 personas por aglomeración y alteración del orden público, además sin respetar la distancia social. Había algunos pasajeros que no estaban teniendo un buen comportamiento y no estaban haciendo uso de mascarillas que nosotros exigimos, sobre todo en el embarque y en el desembarque, y finalmente multaron a algunos. Tenemos reservados y vienen por grupos además, entonces nosotros delimitamos las zonas para que haya aislamiento entre grupos. Insistimos en que no hay que confiarse, en máxime cuando Canarias se mantiene como una de las zonas de España con menor incidencia de la COVID-19 y menor inmunidad también entre la población. Continúan detectándose casos puntuales, una situación que se califica de normal desde Salud Pública, que pide responsabilidad a la ciudadanía para evitar rebrotes. Lo que tenemos que hacer es evitar que estos casos aislados den lugar a brotes. Y para esto es fundamental tener un sistema de vigilancia epidemiológica con mucho músculo, que sea capaz de inmediatamente que se detecta un caso, poder intervenir haciendo la trazabilidad. Bueno, y la aplicación de rastreo de la COVID que se estrena en La Gomera entra en su segunda fase. En breve saltarán, Patricia Clemente, también los falsos positivos. Así es, ya se han descargado la aplicación cientos de personas y aunque aún no está disponible en todos los dispositivos, sí es suficiente para comenzar con esta prueba piloto. Desde hoy comenzarán a saltar esos falsos positivos hasta unos 300 para comenzar a trabajar con el 10% de la muestra total, que son 3.000 personas. Estos falsos positivos se han seleccionado en base al comportamiento epidemiológico, la edad o la profesión. La fase 1 comenzó la pasada semana, hoy comienza la fase 2, aunque continuarán las labores de difusión. Se espera que a partir del día 20 se puedan ya analizar los resultados de esta aplicación, también a llevar a cabo las mejoras que sean necesarias para estudiar así la implantación de la misma en todo el estado, probablemente a principios del mes de septiembre. En esta fase 2 del piloto estamos terminando de difundirlo, instalarlo entre la población objetivo. Durará durante esta semana y la semana siguiente para luego en la fase 3, que empezará a partir del día 20, empezar a evaluar los resultados, hacer las mejoras oportunas en la aplicación y decidir si los términos en los que se expande al resto del Estado español. Otro ejemplo que llama nuestra atención sobre lo peligroso de esta enfermedad. El pasado 14 de mayo salía del hospital Molina Orosa de Lanzarote Carmelo Alemán, enfermo de COVID-19. Llegó a temer por su vida, estuvo ingresado de hecho 51 días, 40 de ellos en la UCI. Pues bien, casi 2 meses después hemos vuelto a hablar con él. Así recibía el alta en el mes de mayo. Carmelo había estado grave. En sus primeras palabras, con la voz todavía débil, insistió en cuanto le debía a los sanitarios. Soy las heroínas diarias de que esto ocurre. Muchísimas gracias, Carmelo. Desde entonces ha hecho mucha rehabilitación, primero en casa, luego con especialistas. 2 meses acostado. Y eso el cuerpo pues lo nota, pierde masa muscular, pierde todo. Entonces va para rehabilitarte las piernas, las manos, los brazos. A Carmelo le esperaban sus compañeros de la Guardia Civil a la salida. Hoy nos cuenta que tras esa alta fue difícil volver a la normalidad. Psicológicamente al principio fue complicado, porque al principio yo no le quería llamar miedo, ¿no? Pero sí es cierto que dormir costaba, por el temor a si no despertabas, ¿no? Probablemente sea eso lo más complicado. Y ya puedo dormir tranquilo, duermo 5 o 6 horas seguidas, no tengo ese problema de tener que tener alguna luz encendida, es decir, que ya he recuperado el tema, voy asimilando mejor realmente lo que me ha pasado y ahora sí que estoy bastante más tranquilo. Él ya está bien, ya no tiene miedo, pero aconseja a los demás mucha precaución. A los que no lo han pasado, que tengan mucho cuidado, que prevengan mucho porque es algo bastante duro, bastante complicado y que si te coge mal te lleva por delante. Bueno, y era de esperar que uno de los países más poblados se convierta ya también en el tercer país del mundo por número de casos. La India, solo adelantada por Brasil y Estados Unidos en esta siniestra lista. En las últimas 24 horas han notificado cerca de 25.000 nuevos casos confirmados. Los contagios se concentran sobre todo en las grandes ciudades del país.
El Gobierno se muestra preocupado por estas cifras y ha decidido suspender la reapertura de visitas al Taj Mahal, que estaba prevista para hoy. De vuelta a las islas, ante el aumento de la demanda de plazas, las navieras han ido reforzando sus rutas desde el pasado mes de junio en todo el archipiélago. Desde hoy, Fred Olsen aumenta una frecuencia más en la ruta que une Corralejo en Fuerteventura y Playa Blanca en Lanzarote. Almudena Betancor. Las navieras continúan adaptándose de forma paulatina a la demanda de los usuarios. Esto ha llevado, por ejemplo, a la naviera Fred Olsen a incrementar en una frecuencia más esta ruta que conecta Corralejo en el norte de Fuerteventura con Playa Blanca en el sur de Lanzarote, por lo que pasa de tener 4 frecuencias diarias a 5. Lo mismo sucede de cara ya al fin de semana, que también aumentan las frecuencias de 3 a 4. Frecuencias que pueden seguir aumentando de cara a las próximas semanas y también la demanda de los usuarios sigue incrementándose. Además, hay que destacar que esta ruta es una de las más transitadas dentro de la red de puertos canarios. Además, con el objetivo de seguir garantizando la seguridad y también la distancia personal de los pasajeros, navieras como Fred Olsen van a seguir de forma voluntaria hasta el momento con el 80% de ocupación en sus buques. Y hoy ya implementamos una más. Hoy tenemos 5 salidas en cada sentido, de Lanzarote a Fuerteventura y de Fuerteventura a Lanzarote. Y en base a la demanda, pues estamos planteando o por lo menos pensando en aumentarla hasta llegar a la normalidad. Este primer fin de semana de julio ha dejado un saldo trágico en las carreteras con 2 fallecidos y varios heridos. En uno de los siniestros, en Tenerife, fue un conductor kamikaze, el responsable de una colisión frontal que se saldó, Chasira Sierrera, con una muerte. Sí, fue un kamikaze el responsable del trágico accidente en la TF1 la madrugada del domingo a la altura de Granadilla de Abona. Por razones que se investigan en estos momentos, un vehículo circulaba en dirección contraria cuando colisionó frontalmente con otro en el que viajaban 2 personas. El Servicio de Urgencias Canario recibió la alerta del siniestro y hasta el lugar se desplazaron los servicios de emergencia. 3 personas se vieron implicadas, 2 de ellas tuvieron que ser liberadas por los bomberos al quedarse atrapadas en el interior de los vehículos. Todos fueron trasladados al Hospital Universitario de la Candelaria, donde se certificó el fallecimiento de un varón de 49 años de edad. Los otros 2 implicados, un hombre y una mujer, resultaron heridos de diversa consideración. Un trágico accidente al que se han sumado otros durante el primer fin de semana de julio. Ayer en Gran Canaria tuvieron lugar varios siniestros en diferentes vías de la isla. El más dramático, el de un motorista que perdió la vida tras una caída en la autovía del sur. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife va a llevar a la Fiscalía los informes de la auditoría que avalan que el 95% de los gastos suscritos por la Sociedad de Desarrollo en 2017 vulneran, dicen, la ley del sector público. Así lo ha anunciado la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Matilde Zambudio, que ha matizado que se trata de contratos menores que se realizaban a dedo y muchos de ellos sin presupuesto. El panel de indicadores de la muestra analizada, por tanto, concluye que el 100% de las actuaciones administrativas no contaban con informes de necesidad o eran informes insuficientes o no razonables, con motivaciones, por tanto, inadecuadas. En el Ayuntamiento de Santa Cruz, la concejala Belén Alonso ya no forma parte de Ciudadanos, ha sido expulsada por apoyar a Coalición Canaria y Partido Popular en la moción de censura contra la alcaldesa socialista. Hoy desde el Comité Nacional han explicado los motivos de esta expulsión. Dicen que la prioridad de la formación naranja es dar estabilidad a las instituciones. ¿De verdad alguien cree que este es el momento más adecuado para pensar en romper gobiernos? Para crear inestabilidad en las administraciones públicas que tienen que dar un paso adelante precisamente en la protección de la vida y en la protección de la dignidad humana y de la economía de los ciudadanos de este país. No es el momento, desde luego. El concejal de AMF en el Ayuntamiento de Tuneje, también consejero del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, ha presentado su renuncia como concejal. En una rueda de prensa celebrada esta mañana ha explicado los motivos de su renuncia como edil al no poder asumir las áreas asignadas ni la gestión directa en el consistorio. En el cargo la sustituirá Nélida Padilla. Yo ya había anunciado que no podía asumir de las áreas que negociamos para AMF, que me iba a ser complicado asumir la gestión
de área, no porque no tuviera ningún interés en hacerlo, sino porque el día dura 24 horas y ya con las áreas que tenemos en lo que me había tocado, la responsabilidad de dirigir y coordinar en el Cabildo, suponían bastante dedicación. Y el Ayuntamiento de Yaiza, en Lanzarote, da luz verde a la orden para desalojar hasta 32.000 metros cuadrados de suelo público ocupados ilegalmente. Las empresas Salvador Cruz tienen 8 días para cumplir con ese desalojo. Este que están viendo a mi espalda, buenas tardes, es uno de los terrenos de titularidad municipal que están siendo explotados por empresas privadas de forma ilegal. Solo esta parcela, ubicada junto al Hotel Princesa Yaiza, ocupa algo más de 10.000 metros cuadrados de suelo público. Se asienta sobre una zona verde sin ningún tipo de cobertura legal que lo ampare. El desahucio, que se llevará a cabo en los próximos días, pone fin a 7 años de batalla judicial por el que el municipio de Yaiza recuperará un total de algo más de 31.000 metros cuadrados de suelo público. El Ayuntamiento actualmente tiene dos sentencias favorables y por lo tanto se llevó a pleno el iniciar la ejecución para recuperar esta zona verde y que se les da un plazo de 8 más 5 días en el cual tienen que abandonar las instalaciones, o si no el Ayuntamiento tendrá que proceder a hacer un desahucio. Y hoy comenzaba en Las Palmas de Gran Canaria el juicio con jurado popular contra un hombre al que acusan de degollar a su vecino en Santa María de Guía en 2018. Se enfrenta a una pena, Silvia Luz, de 18 años de cárcel. Si le acusan de un delito de asesinato, el acusado reconoce los hechos. Fue él mismo el que se entregó a las autoridades policiales, pero dice que acabó con la vida de su vecino en defensa propia, que era sometido por él a tratos vejatorios y que además le tenía miedo. La defensa pide un delito de homicidio y 10 años de cárcel. Mañana se reanudará la sesión con las declaraciones de los testigos. ¿Puso usted por detrás entonces de él para cortarle el cuello o encima de él? No, yo lo cojo así, para cortarle su cuello. Mire, señor, ha puesto el micrófono así. Esta es la cabeza del Mahfoud. Sí. Y usted dice que lo cortó así. Sí. Usted está detrás. Yo estaba así. Coge así. De lado de él. Eso, coge así. Así, entonces yo lo corto así. Y la búsqueda del kitesurfista desaparecido en el Médano ha continuado hoy, tercer día, y por el momento Marta Canimano solo se ha encontrado parte de su equipo. Sí, Roberto, el domingo fue cuando apareció la tabla y la vela de este windsurfista austriaco en la costa de Las Galletas. Sin embargo, fue aquí el sábado en esta playa de Las Jaquitas, en la localidad del Médano, donde desapareció el austriaco de 67 años mientras practicaba windsurf en esta localidad del Médano. Los avisos se dieron después de las 8 de la tarde, el aviso fue dado a los servicios de emergencia por parte de la propia familia y desde ese momento empezaron las labores de búsqueda que se alargaron hasta la caída de la noche del sábado y durante todo el domingo, que fue cuando se encontró la tabla y la vela en la costa de Las Galletas. Hoy, desde primera hora, se ha incorporado una embarcación de salvamento marítimo, también un helicóptero, también se ha incorporado otro helicóptero de los GEOS de la Guardia Civil y un equipo de tierra que busca ahora mismo también en la zona de Punta Rasca. Al parecer, este austriaco de 67 años, que estaba afincado en Tenerife con su familia, era un experimentado windsurfista, ya llevaba varios años practicando este deporte, pero eso no le sirvió para que desapareciera por el mal estado de la mar. Una semana más la calima ha vuelto a las islas. Esto está dejando una imagen muy parecida a esta en todo el archipiélago. Esta es de Santa Cruz de Tenerife, cielos cubiertos, ambiente blanquecino por la presencia del polvo en suspensión. Mientras en el otro extremo del archipiélago, visible también la presencia de calima en Fuerteventura. En el norte de la isla el polvo en suspensión era perceptible, observando la isla de Lobos o desde las dunas de Corralejo.
imagen que contrasta con la niebla en el norte de Tenerife. Imagen de esta mañana en la zona del Sausal, donde los vecinos de la zona han disfrutado de temperaturas más frescas, envidiadas hoy por otros lugares de las islas. Pero la mayoría lo que habrá notado es calor desde primera hora de la mañana. Canarias arranca semana en alerta por calor y riesgo de incendios forestales, y así va a seguir Alberto Fabricio como mínimo hasta el miércoles. Así es, desde esta mañana, desde las 10, el Gobierno de Canarias decretaba la alerta por altas temperaturas en todo el archipiélago, máximas que oscilarán entre los 30 y los 44 grados. Se acercarán o superarán esos 40 grados el interior, medianías y zonas de las islas de mayor relieve. También se notará ese calor en la vertiente este y sureste de Lanzarote y Fuerteventura. Pero atentos, porque no hará calor solo de día, y es que de noche también las mínimas no bajarán de los 23 grados en la mayor parte del archipiélago, con especial atención a las medianías y zonas altas de Gran Canaria, en las que las temperaturas no bajarán de los 28. A esta alerta por calor, como decías, se le suma la de riesgo de incendios forestales ya vigente en Gran Canaria y se amplía a Tenerife, La Palma, El Hierro y La Gomera. Ante estos episodios de calor, no olviden hidratarse durante todo el día, no hacer calor, no hacer deporte en las horas de mayor calor, proteger a los bebés y a los mayores de la radiación, y si tienen que salir a la calle, utilizar ropa ligera y ponerse protector solar. Pero además hay otra diferencia de este episodio de calor respecto a los que conocíamos, y es que hay que combinar las altas temperaturas con el uso de la mascarilla. Aunque haya alerta por calor, este elemento de protección frente a la COVID sigue siendo obligatorio en las circunstancias previstas por Sanidad. Los expertos nos recomiendan utilizar mascarillas homologadas que sean más transpirables. Con los termómetros listos para dispararse, lo llevamos fatal, pasamos mucho calor. Claro, es que con esto aquí es que es fatal. Nos enfrentamos a un episodio de calor casi inédito por esta imagen, la del uso de la mascarilla siempre que no podamos respetar la distancia social. Si la tenemos que ponerla, ¿qué vamos a hacer? Preferible el calor que morirse, ¿no? En la calle la mayoría admite que no es fácil combinar calor y mascarilla. Se puede tolerar, pero es incómodo. Claro, pero es que no hay otra cosa. Ahora mismo es lo único que nos protege del virus. Es muy difícil, pero como vemos hay muchos focos de infección otra vez. Pero también existe mucha conciencia de que son necesarias para evitar la propagación del virus. Tenemos que buscar una mascarilla en la que sea fácil respirar. Hay un parámetro que se mide en las mascarillas que están homologadas, y es que se mide que sea respirable, que puedas inspirar y expirar con comodidad y no se quede el aire caliente y húmedo alrededor de la boca, que es lo que da esa sensación de agobio. Para llevar el calor lo mejor posible nos valen las recomendaciones habituales. Levantarse tempranito, hacer las cosas tempranito. Y también recurrir a los planes más frecuentes. Podemos disfrutar de la playa y no llevarla respetando la distancia siempre, claro. Lo más importante en este caso será mantener las distancias para que, usar la mascarilla lo indispensable. Recuerden que es muy importante mantenerse hidratado, evitar las comidas copiosas y el alcohol, no salir a la calle en las horas centrales del día y reducir la actividad física al aire libre. El Gobierno estatal ha presentado el dispositivo para la campaña de verano contra incendios en Canarias. La principal novedad va a ser el uso de drones. Bajo el eje de coordinación Madrid-Canarias, hoy La Palma acogió la presentación a nivel nacional de la campaña contra incendios para este verano, en el que en las islas contaremos... La UME con 150 efectivos, con 18 vehículos, con 4 nodrizas también, con un CAMOF en Tenerife, con un avión de carga en tierra en La Gomera, con las brigadas helitransportadas de La Palma, con 2 helicópteros. El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha puesto en valor el trabajo de la Unidad Militar de Emergencias UME, de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, así como de efectivos de Protección Civil. Esta campaña viene marcada por el uso de nuevas tecnologías. Los drones ya se incorporan con normalidad, eso nos permite una mayor capacidad de análisis porque pueden volar nocturno, pueden darnos en infrarrojo datos de cómo evoluciona ese incendio, en un momento en el que no tenemos otra forma de conocer la evolución del incendio. También en esto hay una responsabilidad individual de ser cautelosos, de cumplir con las normas, que no hacer quemas cuando no están prescritas. Responsabilidad y respeto de las normas serán las claves del éxito. Y en Gran Canaria continúa activa la alerta por riesgo de incendios forestales. Está previsto que en esa isla se registren las temperaturas más altas en los próximos días, con valores que podrían superar los 40 grados. El presidente del Cabildo, Antonio Morales, ha recordado que cerca de 250 personas trabajan en la isla en la lucha contra los incendios.
Mañana además vamos a mantener una reunión de coordinación y sobre todo lo que hacemos es insistir muchísimo en no cometer ninguna imprudencia, porque el 90% de los incendios se producen por un error humano, una imprudencia. Eso nos puede arruinar la vida. Y precisamente el fuego causó una importante pérdida de masa forestal el pasado verano en Gran Canaria. Para ayudar a recuperar parte de esa zona, el Cabildo ha presentado hoy el proyecto Life Nieblas. En los próximos 4 años instalarán una serie de captanieblas en el Barranco de la Virgen, con la que esperan recuperar 20.000 árboles del bosque de Laurisilva. Un sistema que estudian exportar a otras zonas del norte, donde los alisios generan esas nieblas. Los terrenos han sido cedidos a este proyecto por la Heredad de Aguas de Arucas y Firgas. Debido a esa alta incidencia de incendios, tenemos una vegetación que es más propensa a la propagación de fuego. Y lo que queremos conseguir también en esta zona, debido a que es una zona potencial de monte verde, recuperar también un bosque que no solo recupera agua, sino que también son menos propagadores de estos fuegos. Hay preocupación por el abastecimiento de agua en Canarias. Los datos apuntan a que cada vez va a llover menos. Se pide a los ciudadanos un uso responsable y más aún cuando ha aumentado el consumo, por ejemplo, en los últimos tiempos para llenar piscinas. Cada persona juega un papel fundamental para poder aprovechar al máximo el gran potencial de adaptación al cambio climático. El Instituto Tecnológico de Canarias lanza una campaña de sensibilización sobre el cambio climático y la disponibilidad del agua. Podemos adaptarnos a través de aguas depuradas y la desalinización, pero es muy importante nuestra colaboración. Cuidando de la red de saneamiento. Por ejemplo, todo lo que tienen que ser vertido hacia la red de saneamiento, al alcantarillado, ya sean residuos sólidos, bastoncitos, compresas, toallitas húmedas, que es uno de los grandes problemas que estamos teniendo en la red de saneamiento, o las grasas, vertidos de grasas y aceite. Desde el Cabildo de Tenerife anuncian que se construirán nuevas depuradoras. Una agua regenerada de muy buena calidad para el riego agrícola y que ayudará también a, de alguna manera, no presionar tanto las necesidades hídricas aquí en Tenerife, tanto de pozos como de galerías. Los municipios de la Isla Baja, en Tenerife, se han visto especialmente afectados por la compra masiva de piscinas. Estamos en una situación límite. A la mínima que pueda suceder ese problema, tendremos que tomar medidas al respecto, o puedan ser los horribles y perjudiciales cortes de suministro de manera puntual. Coinciden los expertos en que si no fuera por la desalinización para el abastecimiento y el agua regenerada para zonas verdes y agricultura, estaríamos en una situación crítica. Mantenimiento y un control permanente para... La escasez de agua también se hace notar en La Gomera. El Ayuntamiento de Vallehermoso, por ejemplo, ya ha tenido que llevar a cabo restricciones en el consumo. Ahora, con la idea de concienciar en el uso sostenible del agua, está distribuyendo dosificadores en todas las viviendas del municipio. Al mismo tiempo, se ha entregado un folleto en el que se recoge una serie de pautas a seguir para poder ahorrar en tiempos de escasez hídrica, como ducharse en vez de llenar la bañera, cerrar el grifo durante el cepillado de dientes, durante el afeitado, etcétera. El dosificador ahorra un 20% del consumo del agua. Airea el agua, ¿sabes? La airea un poco y da la sensación de que sale la misma cantidad de agua, tú no lo notas, pero al final estás ahorrando un 20% de agua. Estamos en época de sequía, tenemos que saber que en estas situaciones tenemos que aportar todos, no solo la administración, sino también somos parte de la solución, los vecinos y vecinas, y por eso tenemos que cambiar nuestros hábitos y costumbres diarias a un modelo más sostenible. Los 2 centros para personas con discapacidad que dependen del gobierno ya están funcionando a pleno rendimiento, eso sí, con estrictas medidas de seguridad. La toma de temperatura y el gel hidroalcohólico es lo primero que nos vamos a encontrar al acceder a este centro, pero el protocolo de seguridad, tanto para las visitas como para los usuarios, es mucho más amplio. Quien viene para el centro de día y va a comer no coincide a la vez que los que están en residencia. Se generan espacios, lo que se llaman espacios limpios, que en el sentido de espacios separados, para garantizar que en todo momento no puede haber contagio o al menos minimizarlo lo máximo posible. Si existiese algún caso sospechoso, se le mantendría en cuarentena en esta zona, donde solo se puede pasar si se lleva un equipo especial. Son protocolos muy estrictos que hemos inaugurado en este centro con la idea de que además sirvan de modelo a otros centros. La única comunidad autónoma que ha hecho test y ha testado a todos sus residentes, además con una incidencia del virus bastante baja, de más de 3.500 pruebas que se hicieron, tan solo 12 positivos. Una vez que ya se permiten las visitas, el objetivo es ir recuperando poco a poco las actividades en el exterior.
De esta forma, con música y poemas, han recibido los usuarios del centro a los visitantes. Bueno, y cubierta una demanda histórica de los vecinos de Ofra, la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, ha presentado el que será el Centro Cívico Nuevo Obrero, una infraestructura que llevaba desde 2013 sin ejecutarse. De ella se encargará la Asociación de Vecinos Juan Albornoz Sombrita, aunque aún faltan algunos equipamientos. En él habrá actividades socioculturales, así como recursos que faciliten el acceso a las nuevas tecnologías. Pronto prestará servicios, como les digo, a través de la asociación, sin descartar, porque este es un espacio de lujo para poder celebrar ya sea actividades formativas, actividades que doten de equilibrio el acceso a las nuevas tecnologías. Los campamentos infantiles se han convertido en una opción para la conciliación laboral y familiar. En esta nueva normalidad se están extremando las medidas de seguridad. En El Hierro, por ejemplo, ha comenzado el campamento de día Aridian Marichal de Valverde. Sí, el Ayuntamiento de Valverde pone en marcha este campamento de verano, este campamento infantil que persigue facilitar la conciliación familiar y laboral, además de fomentar el aprendizaje de los más pequeños de la casa. El lugar elegido es este Centro Cultural Azabano, que facilita el espacio y la ventilación necesaria para cumplir con una serie de medidas, unas pautas que han de seguir los niños y también los profesionales que trabajan con ellos. Por ejemplo, el uso de la mascarilla en los casos necesarios o la desinfección del material. Están divididos además por franjas de edad y este campamento va a continuar hasta el mes de agosto. Crear un entorno donde los niños pudieran reencontrarse después de este periodo de confinamiento y que estuvieran entretenidos, y también, por otro lado, ayudar un poco a la conciliación familiar laboral de esas familias que no pueden compaginarlo. Se han separado el campamento en 3 grupos de 15 niños que no se van a interrelacionar entre ellos, solamente cada grupo tiene su propio mini campamento, podríamos llamarlo así. Concienciación también sobre tirar toallitas y otros residuos por el inodoro. Lo hacen desde Guía de Isora en Tenerife, donde se produjo un atasco de aguas fecales que obligó al corte de tráfico de una carretera y a una obra con este gran socavón. El atasco se produjo en la tubería de impulsión de la red de saneamiento que conecta las estaciones de bombeo de agua residual de Alcalá y Playa San Juan, y el origen estaba de nuevo en esas toallitas que estaban donde no deben estar. Y vamos a volver a ver el problema que les vuelve a los vecinos del capitalino Barranco de las Nieves en La Palma, que exigen que se cumplan las normativas de ruidos y de sanidad con gallinas y palomas, tras la vuelta de estos animales y para muchos su sonido molesto. May Navarro. Ya son varios los años los que los vecinos que lindan con el Barranco de las Nieves en Santa Cruz de La Palma se llevan quejando del estado que presenta. Dicen encontrar una plaga de gallos, gallinas y palomas que provocan problemas de salud pública, problemas también a la hora de la educación vial y sobre todo, y lo que para ellos es más grave, molestias a la hora del descanso. Otros vecinos, en cambio, no cumplen con las normas que manda el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, ese bando con la prohibición de alimentar. Hay quien sigue echándoles de comer, por eso se han vuelto a reproducir. Estos vecinos a su vez también se quejan de que el Ayuntamiento capitalino no toma medidas al respecto, por lo que piden una solución ya. Bueno, es verdad que en los últimos meses ha proliferado otra vez, sobre todo hemos visto que el problema de los gallos y gallinas sueltos en el barranco pues ha ido incrementando, y hemos tomado también cartas en el asunto, igual que se hizo la otra vez, contratando una empresa especializada en control de fauna para actuar lo antes posible. El obispo de la diócesis de Canarias, Francisco Cases, se retira. Tras 15 años como máximo representante de la Iglesia en la provincia de Las Palmas, le ha llegado la jubilación. Le sucede en el cargo el actual obispo de Jerez, José Masuelos, médico especialista en bioética y presidente de la Comisión Familia de la Iglesia. Francisco Cases llegó hace 15 años desde Alicante. Dice que siempre se ha sentido muy bien recibido en las islas. En los primeros momentos que yo empecé a tomarle el pulso a los canarios, siempre dije que eran muy acogedores y que dan y toman mucho cariño, y eso es lo que me llevo.
Cumplidos los 75 años, todos los obispos están obligados a renunciar. Es lo que ha hecho Cases. Se quedará como obispo administrador apostólico hasta que le sustituya en Canarias el actual obispo de Jerez, José Masuelos, también médico especialista en bioética y presidente de la Comisión de Familia de la Iglesia. Cases, que volverá a Alicante a colaborar en alguna parroquia, defiende la universalidad de la Iglesia. Soy partidario de que Canarias no tenga obispo canario. De que haya obispos canarios, sí, pero de que sea de aquí, no necesariamente. Es un signo de la universalidad de la Iglesia. Francisco Cases permanecerá en Canarias hasta la toma de posesión de su sucesor. El Ecomuseo del Tanque en Tenerife ha reabierto sus puertas después vamos a hablar también del Risco Caído, que cumple aniversario, un año ya desde que esta zona, en la cumbre de Gran Canaria, recibiese el título de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Risco Caído será el gran protagonista de esta noche en Televisión Canaria. El periodista Armiche Díaz nos ofrecerá un recorrido por Acusa Seca, un poblado troglodita cercano a este enclave donde queda una decena de habitantes. Era una vida muy dura, todo se vivía de este barranco que tenemos aquí al lado. Será la forma de comprobar cómo el entorno de las montañas sagradas guarda aún costumbres ancestrales. Les mostraremos además de nuevo la emoción que se vivió hace un año cuando la UNESCO decidió inscribir a Risco Caído en su lista de Patrimonio Mundial. Declaramos adoptada la decisión. Y veremos cómo se ha adelantado el trabajo en los últimos 12 meses. De hecho, en el reportaje, el presidente del Cabildo de Gran Canaria confirma a Televisión Canaria que el objetivo a partir de ahora es evitar un excesivo impacto en el lugar. Esa, ¿no? La de que no se genere impacto en el territorio después de la declaración. Después del reportaje de Armiche Díaz, Televisión Canaria emitirá el documental Axis Mundi, dirigido por Tarek Ode. Nos mostrará a los habitantes del lugar y el trabajo de los arqueólogos. Nos adentra en el mundo cognitivo de estas antiguas poblaciones, de las formas de pensamiento, de las formas de sentir. Eran elementos de esa cultura inmaterial, ¿no? De un conocimiento técnico avanzado que ellos tenían muy desarrollado. La velada se completará en Televisión Canaria con un recorrido por el resto de lugares del archipiélago que tienen el mismo reconocimiento de la UNESCO. Hasta aquí todo lo que teníamos que contarles, pero sigue la información en redes sociales, también en nuestra página web y, como no, en Telenoticias 2 a las 8:30. Hasta mañana.